Hablemos de estabilidad laboral. Por un lado, es un derecho fundamental para cualquier trabajador, pero por el otro, las empresas necesitan poder adaptarse. ¿Qué pasa cuando esos dos intereses chocan? Bueno, en Colombia hay todo un mecanismo legal diseñado para eso, para buscar un equilibrio, y hoy vamos a desmenuzarlo. Esta es la pregunta del millón. Si una persona tiene lo que se llama una protección laboral reforzada, ¿eso quiere decir que es intocable? ¿Que es imposible despedirla? La respuesta, como casi siempre en derecho, es depende. No es un sí o un no rotundo, y la ley marca un camino súper específico para manejar estas situaciones. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el concepto clave de todo esto. La ley creó una figura que se llama fuero. Pensemos en el fuero como un verdadero escudo legal para ciertos trabajadores. La idea no es que todo se congele, sino que si se va a hacer un cambio, se haga de la manera correcta. Entonces, en la práctica, ¿qué es el fuero laboral? Significa que un empleador no puede, por su cuenta, ni despedir, ni trasladar, ni empeorar las condiciones de un trabajador que tenga esta protección. Para hacer cualquiera de esas cosas, necesita, sí o sí, pedirle permiso a un juez primero. Y aquí la cosa se pone interesante, porque la ley no pone un solo camino, sino que abre dos posibilidades. Todo depende de quién da el primer paso legal, si la empresa o el trabajador. Esta tabla lo explica perfecto. Por un lado, si el empleador quiere hacer un cambio, tiene que ir ante un juez antes de mover un solo dedo y además tiene que demostrar que hay una justa causa. Por el otro lado, si el empleador se salta ese paso y actúa sin permiso, entonces es el trabajador quien puede ir ante el juez después del hecho a decir, oiga, esto no se hizo bien, quiero que me reintegren. Perfecto, ya sabemos quién puede empezar el proceso, pero ¿cómo funciona eso en un juzgado? ¿Es un juicio larguísimo? Pues no, la ley establece un procedimiento que es especial, preferente y sobre todo pensado para ser rápido. El caminito procesal es bastante claro. Todo arranca con la demanda. De ahí, se le da un tiempo a la otra parte para que conteste. Después se ven las caras en una audiencia pública donde se muestran las pruebas y finalmente el juez toma una decisión. Y ojo, que estos pasos no son una simple sugerencia. Están en la ley. Como podemos ver aquí en el texto del artículo 294, todo el procedimiento está regulado con plazos súper estrictos, justamente para que la cosa no se alargue. El primer plazo clave es 5 días. Una vez se admite la demanda, la parte demandada tiene apenas 5 días para contestar por escrito. Es un tiempo cortísimo que busca ponerle ritmo al proceso desde el vamos. Después de que se contesta la demanda, arranca el segundo plazo importante, 10 días. En ese lapso, el juez tiene que fijar la fecha de la audiencia pública. De nuevo, la idea es que no haya demoras innecesarias. Y finalmente, si por alguna razón el juez no dicta la sentencia ahí mismo en la audiencia, tiene un plazo máximo de 2 días para hacerlo. Como ven, todo el diseño de este proceso apunta a que sea muy rápido. Al final de este camino solo hay 2 resultados posibles. Si el juez le da la razón al empleador, le concede el permiso que estaba pidiendo. Pero si le da la razón al trabajador, ordena que lo reintegren de inmediato y que además le paguen todos los salarios y prestaciones que dejó de recibir. Ahora, un detalle muy importante, el tiempo. Para las acciones que tienen que ver con el fuero sindical, la ley dice que hay un plazo de prescripción de 1 año. ¿Qué significa esto? Que la demanda se tiene que presentar dentro del año siguiente al hecho que la generó. Pero aquí viene lo que me parece más interesante de todo esto. Ese escudo protector, ese proceso especial y rápido, no es solo para los líderes sindicales, para nada. La ley lo hace extensivo a un montón de otros grupos de trabajadores que también se consideran vulnerables. Miren esta lista. La misma protección aplica para trabajadoras embarazadas, para personas en situación de discapacidad, para quienes están a punto de pensionarse e incluso en casos de acoso laboral. El alcance es muchísimo más amplio de lo que la gente suele creer. Y para que no quede duda, esto no es una interpretación, es lo que dice la ley. El artículo 300 es el que explícitamente agarra el mismo procedimiento del fuero sindical y lo aplica a todas estas otras situaciones. Básicamente crea una red de seguridad laboral mucho más grande. Y atención a este detalle que es clave. Para todos estos otros fueros, el tiempo para demandar se duplica. La prescripción es de 2 años, contados desde que se acabe el contrato. Esto da un margen de tiempo mucho mayor para defender los derechos. Para entender bien lo especial que es el proceso del fuero, vale la pena ponerlo en contraste con otro tipo de conflicto laboral, cuando se busca declarar que una huelga es ilegal.
La ley sabe que no todos los problemas son iguales. Para un tema tan sensible y con un impacto tan grande como una huelga, se crea un camino procesal especial y preferente. En otras palabras, es una vía completamente distinta y mucho más urgente. Esta tabla comparativa es reveladora. Miren las diferencias. El proceso de fuero empieza en un juzgado laboral normal, el de la huelga en una instancia mucho más alta, el Tribunal Superior. La audiencia para la huelga es en 3 días, no en 10, y la prescripción, pasa de años a solo 3 meses. La diferencia es abismal. La clave para entender esto es la palabra impacto. El fuero protege un derecho individual. Una huelga, en cambio, afecta a todo un colectivo, a la empresa, a la economía. Por eso, la justicia actúa mucho más rápido y desde un nivel más alto. En resumen, el fuero laboral no es un muro imposible de cruzar. Es, más bien, un mecanismo que busca el equilibrio. Por un lado, le da un escudo al trabajador para proteger su estabilidad. Y por el otro, le da al empleador un camino claro y con reglas para poder actuar cuando de verdad tiene una justa causa. Y cerramos con una reflexión. Estas leyes de protección nacieron en un contexto muy específico, pero el mundo del trabajo hoy está en una transformación constante y acelerada. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿cómo deberían evolucionar estos escudos, estos fueros, para que sigan siendo justos y equilibrados para todos en el futuro?